y con respeto a todos los que llegaron muy temprano, ¿qué les parece si iniciamos la reunión? ¿Verdad? La va a presidir la señora viceministra. El señor senador baja en segundos, el señor senador Gregorio Ledesma. Surgió una reunión, ustedes saben el momento político que se está viviendo en este momento, entonces se disculpó con la señora ministra, con la señora viceministra en persona. Para nosotros es una grata reunión. Esta es una segunda reunión que estamos teniendo desde la Comisión de Desarrollo Social. También nos acompaña la doctora Irene Ayala desde la Comisión de Equidad y Género. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos con esta reunión? Aunar esfuerzos con todos ustedes de tal manera que el 5 de junio en la sala de sesiones, a partir de las 10:30 de la mañana, nosotros podamos realizar una audiencia pública, pero a nivel nacional. Yo sé que es bastante ambiciosa la idea del señor senador José Ledesma con esta audiencia pública a nivel nacional, por lo que también recibimos la ayuda muy cordial del Ministerio de Educación, que ya nos compartió un directorio de la academia. Asimismo, hoy creo que están presentes representantes de las municipalidades, asimismo de otras instituciones con quienes queremos aunar esfuerzos a fin de que nos ayuden conjuntamente con la sociedad civil. Hoy están representantes de mis queridas olleras, de la articulación de ollas, la señora Cira también. No quiero empezar a mencionarla a todas porque veo que es un éxito nuestra reunión, a fin de que el 5 se pueda realmente socializar este proyecto de ley. Hablamos de un anterior proyecto que fue vetado, por lo que para nosotros es vital. El hambre ha crecido en porcentajes impresionantes, por lo que hablar de hambre cero para el 2030 es casi imposible hoy en esta situación. Por eso bendigo esta reunión, les agradezco muchísimo la importancia que le han dado al tema y a nuestra comisión. Recibimos las sugerencias de todos ustedes. La señora viceministra va a dirigir la reunión. Nos encantaría que se presenten y después ya vamos a ir escuchando las sugerencias y los pareceres que ustedes tengan a bien dar en este momento sobre el proyecto de ley. El 5 de junio queremos contar con la presencia de la señora senadora proyectista Blanca Ovelar. Bueno, bienvenidos a todos y muchas gracias. Mira, estoy sorprendida y Dios quiera que sigamos así, juntos los paraguayos trabajando por un país mejor. Gracias. Señora viceministra, por favor. Sí. En Paraguay y también estamos realmente estamos trabajando muy de cerca con las mujeres, con el sector rural, con las mujeres de todo el país para erradicar esta problemática que tenemos a nivel nacional. Saludamos a los representantes del Ministerio de Desarrollo Social, a los representantes del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social presentes, al Ministerio de Educación y Ciencias, que también se hicieron presentes en esta reunión, a mis compañeras del Ministerio de la Mujer que me acompañaron, a la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal, también a personas representantes del Gabinete Social, a la Articulación de Ollas Populares, en nombre de la señora Cira, a la FAO y también al Ministerio de Agricultura y Ganadería que nos acompañan el día de hoy. Sean todos muy bienvenidos y así daremos inicio a esta reunión en honor al tiempo. Mi nombre es Melissa Lacasa, soy viceministra de Protección de los Derechos de las Mujeres del Ministerio de la Mujer. Así que muchas gracias. ¿Qué les parece si iniciamos con el Ministerio de Educación, con quien ya estamos trabajando hace días? Muy buenos días para todos ustedes, para la señora viceministra, la directora y a los miembros. Hay una comitiva por indicación del señor ministro de Educación y Ciencia, el señor Nicolás Zárate. Nos acompaña, se van a presentar el director de Asesoría Jurídica, el señor Arce,
También está la directora de Derechos Humanos, la compañera que está con nosotros, al igual que la directora de nivel, el director de Administración y Finanzas, la directora de Alimentación Escolar y el director de Apoyo Social y Gestión de Riesgo, y desde la Dirección de Bienestar Escolar, Hugo Tintel. Ese es un poco el equipo multidisciplinar que viene a acompañar la iniciativa, entendiendo que lo que es alimentación escolar como una experiencia país, según ley del 2014, es la más significativa en el modelo de alimentar, ¿verdad? En el modelo pedagógico de lo que es alimentar. Y ahí mis compañeros se van a presentar, entonces le doy la palabra a don Arce. Muy buenos días, señora viceministra, directora, directores, compañeros de la municipalidad, compañeros del Ministerio de Educación. Muy agradecido por este proyecto de ley desde el Ministerio de Educación y también por la participación activa del MEC. Estamos a las órdenes. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Milena Fernández, de la Dirección de Alimentación Escolar del Ministerio de Educación y Ciencias, a las órdenes para poder apoyar este anteproyecto de ley. Buenos días a todos, yo soy Elmar de Guiller, el director general de Administración y Finanzas, a las órdenes. Bueno, buen día, Francisco Antonio Borja, de la Dirección de Apoyo Social y Gestión de Riesgos, a las órdenes. Buen día, mi nombre es Aura Fernández, de la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Ciencias. Gracias por la invitación. Muy buenos días, muchas gracias, viceministra, por la cordial invitación, acompañando aquí al equipo técnico del Ministerio de Educación y Ciencias. Yo soy la Directora General de Derechos Humanos, Sonia Melisa Díaz, y me acompaña la doctora Aura Fernández, que es la Directora de Políticas Educativas del MEC. ¿Qué les parece si en orden, desde allá, de la esquina, con nuestras compañeras olleras, creo? Y a Eli, parece que es. Por favor. Buenos días, soy Vicente Capello, soy director de Fortalecimiento y Desarrollo Municipal de la OPASI. Acompañamos esta iniciativa, nos parece algo loable, algo que ojalá se pueda concretar, y sabemos que una vez que se establezcan las políticas a nivel nacional, eso hay que bajar a los municipios, y es ahí donde nosotros vamos a tener mayor protagonismo. Gracias por la invitación, viceministro. Buenos días, mi nombre es Kimberly Samaniego, de la Articulación de Ollas Populares, Bañado Sur, Cacupemí. Bueno, muy buenos días a todos. Estoy en representación del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Laura Bordón, directora de Derechos Humanos. Bueno, desde luego que para nosotros muy grato haber recibido este proyecto de ley. Recuerdo en el año 2016 habíamos recibido a la relatora especial de Derechos Humanos sobre derecho a la alimentación adecuada, y a ella le había parecido bastante llamativo que nuestra Constitución, siendo todo lo garantista que es, no prevea como un derecho resaltado y garantizado en la propia Constitución. Entonces a mí me parece muy bienvenido este proyecto, como para que también nosotros podamos dar respuesta a algunas de las recomendaciones que nos hacen los organismos internacionales sobre este tema. Y desde luego, señora viceministra y compañeros, estamos para ayudar en todo lo que respecta a la cartera sanitaria. También comentarles que la dependencia técnica en cuanto a políticas sanitarias en materia de nutrición y alimentación es del INAM, y que, bueno, nosotros habíamos hecho llegar en su momento algunas observaciones específicamente desde lo técnico, como para poder armonizar con ya lo que se está utilizando a nivel de otras legislaciones. Entonces, nada más es eso, ¿verdad? Muchísimas gracias por la invitación. Perdón, les pido disculpas, estoy con mucha tos, así que muchas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Soy Fabiola Alcorta, soy la responsable de programas de FAO en Paraguay y actualmente oficial a cargo de la oficina en el país.
Muchas gracias y como ustedes saben, estamos acompañando este proyecto desde el día 1, que antecede un poco a la primera propuesta que habíamos trabajado del proyecto de ley de seguridad y soberanía alimentaria, que lastimosamente fue vetado por el Ejecutivo en su momento. Y venimos acompañando al Frente Parlamentario de Lucha contra el Hambre con sus miembros en esta propuesta, que es una ley mucho más marco, ¿verdad? Atendiendo un poco a las consideraciones del veto del Ejecutivo que se hizo en su momento, se hizo todo un análisis. Como FAO entregamos un descargo técnico legal, nosotros llamamos ya a la propuesta a esta propuesta de ley, así que estamos abiertos a poder facilitar cualquier otro espacio de diálogo, construcción, que amerite a que Paraguay por fin pueda disponer de un marco normativo vinculado a la ley del derecho humano a la alimentación. Y ahí hago énfasis, ustedes saben que nosotros somos Agencia de Naciones Unidas especializada con una asistencia técnica bajo nuestro mandato de erradicar el hambre, ¿verdad?, en el mundo. En ese sentido, ustedes saben que los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, el INE del 2021, indican que Paraguay tiene un 25% de la población paraguaya en estado de inseguridad alimentaria grave o moderada, ¿verdad? Un casi 7% de situación de paraguayos y paraguayas en una situación de inseguridad alimentaria grave. ¿Qué quiere decir eso? No tienen que comer, es literal, en el porcentaje de nuestro país. Entonces, en esa línea, nosotros sí consideramos que esta propuesta de ley es clave y muy importante tener la mirada participativa de todos los actores y sin desconocer el trabajo que se hicieron con las organizaciones sociales, con las organizaciones campesinas en la construcción del anterior proyecto de ley. El espíritu del anterior proyecto de ley se trató de plasmar en esta propuesta. Esperemos que en la reglamentación se puedan ahondar en mayor esfuerzos. Entiendo que hay varios ítems que se quieren tocar. Nosotros tenemos algunas consideraciones en nuestro descargo técnico que consideramos son claves y fundamentales de acuerdo a nuestra experiencia de asistencia en 33 países de América Latina y el Caribe. Y finalmente cerrar mi interlocución diciendo que Paraguay, nosotros tenemos un análisis del programa del gasto público del país en seguridad alimentaria y nutricional. Tenemos un análisis de las políticas públicas que se implementan en Paraguay para contribuir a alguna de las dimensiones de la seguridad alimentaria y nutricional. La seguridad alimentaria y nutricional es un concepto técnico que abarca 4 dimensiones, pero su fin último es garantizar el derecho humano a la alimentación. Y en ese sentido, tenemos indicado que hay más de 49 programas nacionales que contribuyen en diferentes ciclos de vida de las personas a garantizar esta seguridad alimentaria, en donde se tendría que estar visibilizado ese 25% de la población y ese 5% de la población. Aparte de eso, Paraguay invierte y tiene recursos para poder avanzar en la lucha contra el hambre. La gran deficiencia que se identifica es la articulación, la solapación de los programas sociales y la no priorización en sectores vulnerables de alto riesgo como comunidades indígenas, mujeres rurales, mujeres en situación de pobreza, niños y niñas y adolescentes. Así que con esos datos y con estos antecedentes, agradezco muchísimo este espacio. Creo que es riquísimo y muy alentador ver que hay un compromiso de que podamos como país tener una ley marco que garantice este derecho humano tan básico como ustedes saben, que un niño que desde la panza de su mamá no reciba los nutrientes está condenado, ¿verdad? Porque sus neuronas no se van a desarrollar de la misma manera que un niño o una niña que acceda a los alimentos. Así que es una gran responsabilidad y agradezco nuevamente a la comisión, que creo que es un espacio demasiado importante para debatir, escuchar, articular y finalmente concretar una ley marco en este derecho humano tan importante. Gracias. Muy buenos días, yo soy Cira Novar, también representante de la articulación de ollas populares, y complementando lo que dice la representante de la FAO, todas esas debilidades, todos esos problemas son los que día a día las compañeras de las ollas populares sentimos en los territorios. Es ahí donde no llegamos a cubrir esas necesidades ni siquiera en el 1%. Si bien estuvimos trabajando fuertemente estos 3 años
por conquistar leyes, ya sea de las ollas populares en tiempos de pandemia y recientemente la de comedores. Consideramos que esta ley va a constituirse en un marco rector que va a posibilitar realmente, creemos y tenemos la confianza de poder enmarcar el trabajo que vamos a ir haciendo entre todas las instituciones y la sociedad civil, porque es ahí donde se siente y se trabaja día a día. Así que me parece fundamental poder realizar esta audiencia con el 5, con la muy buena participación de los sectores sociales y las instituciones, porque teniendo en cuenta los datos estadísticos, es momento que aunamos esfuerzos para conquistar y poder verdaderamente llegar al derecho tan anhelado de la alimentación nutritiva, continua y para todos los sectores. Bueno, muy buenos días. Yo soy Rosana Caballero, soy del Ministerio de Desarrollo Social. Quería un poco ahondar lo que decía Fabiola, hablaba de 49 programas que tiene el Estado paraguayo, ¿verdad? Y ahí justamente el tema de la articulación es clave porque tiene que ver realmente con ese reordenamiento también que el Estado tiene que tener, ¿verdad? Y ahí la ley es clave en ese punto un poco para garantizar ese reordenamiento y sobre todo esa focalización, el saber si realmente llega a la gente, impacta en la vida de las personas. Acá Cira habló de territorio, bueno, es fundamental que la audiencia pública también se haga con los gobiernos locales, ¿verdad? Que el intendente tiene que saber que la simple mercadería para la alimentación realmente no es una simple mercadería, tiene que ver con ese derecho humano de la alimentación, tiene que ver con el rol que tenemos el Estado, las instituciones, entonces acá es muy clave ese aspecto de articulación que englobe también estos roles que tiene la participación de la sociedad civil es clave. ¿Por qué? Porque ellos saben realmente lo que pasa a diario. Las mujeres que son las principales actoras, por eso es muy loable el tema de las joyeras, porque tiene que ver con el rol que cumplen las mujeres paraguayas cuando hablamos de la alimentación. Y estudios suficientes ahí para demostrar efectivamente cómo las mujeres realmente tienen un rol protagónico en ese sentido al momento de alimentación, ¿sí? Permiso. Entonces Rosana, ahí es sumamente, sí. Permiso. Adelante. Creo que es digno destacar en este momento porque ustedes, compañeras del Ministerio de Desarrollo Social y las compañeras de la articulación de ollas, son nuestras heroicas paraguayas que en tiempo de pandemia nos ayudaron a sacar lo que era la ley de ollas populares. Hoy tenemos una ley de comedores y centros comunitarios que todavía no logramos articular del todo, ¿verdad? Sí. Me gustaría, Rosana, si vos podés comentarle a todos los compañeros presentes sobre ese proceso y del por qué nosotros hoy nos concentramos en este proyecto de ley. Nosotros decimos que es el tercer escalón de lo que nosotros anhelamos para un Paraguay mejor. Sí. Bueno, y por favor, si podías comentarnos, porque de repente capaz que los compañeros del Ministerio de Educación no compartan esa lucha que llevamos desde hace años. Sí, totalmente. Hablando de articulación, justamente mañana nos reunimos con el Ministerio de Educación para aprender de ellos los desafíos, las debilidades que tienen respecto a la implementación de programa que tiene el MEC, ¿verdad? En ese sentido, ante la nueva también institucionalidad del MS, cuando hablábamos de erradicación del hambre, implica también la erradicación de la pobreza. Y solamente así vamos a poder avanzar en el desarrollo. Entonces, por eso es muy clave algunos programas que se fueron también, que deben ser también de alguna manera reformada, actualizada, porque hay que entender también que muchos de los programas públicos hoy están de repente desactualizados. Y realmente al momento de hablar de números, realmente no están impactando o no se ve el impacto realmente a las personas, ¿verdad? Entonces, en ese marco, el MDS, hoy lo que antes era Secretaría de Acción Social, también tenemos que entender de que los avances, el Estado paraguayo debe avanzar en cierta institucionalidad social, ¿verdad? Entonces, en ese marco, lo que antes era la SAS, que era simple implementador de programa, hoy en día el MDS debe ser implementador de políticas de desarrollo. Y en ese marco tenemos el Plan Nacional de Reducción de la Pobreza, que tenemos grandes desafíos todavía, viene un nuevo gobierno, nosotros esperamos que en el compromiso Estado paraguayo se debe avanzar en ciertas políticas públicas. Siempre nuestro orgullo es que no se eliminen las políticas públicas, sino que avancen, ¿sí? Entonces en ese marco tenemos desafíos grandes y en este caso lo que mencionó la señora Yolanda, el programa
programa Comedores y Centro Comunitario es un programa, si bien ya existía antes, que se llama el programa PACOT, que es un programa que se fue de la DIVEN a la SAS. Hoy en día tiene una ley marco que lo que busca es fortalecer ese programa y tiene que ver también con un enfoque muy vinculado a la participación ciudadana y tiene que ver con los centros comunitarios, porque más allá de la alimentación se tiene que desarrollar el territorio. Entonces, en ese marco hay dos aspectos acá: el fortalecimiento del programa Comedores, que realmente le llegue a la población en situación de pobreza y sobre todo con necesidades alimenticias, y el otro, centro comunitario. Es una nueva ley que se implementó, que fue gracias a la lucha de la sociedad civil, en este caso la articulación de ollas populares, que realmente tuvo un protagonismo bastante importante. Y esa ley realmente le da la rectoría al MDS para trabajar. Ahora, la implementación efectiva de esa ley está en proceso. Hay grandes desafíos todavía. Se está diseñando el programa porque hay que actualizar el programa. No podemos seguir implementando como está ahora, sino se tiene que actualizar, requiere de presupuesto, requiere de reestructuración también institucional del MDS. Entonces, por un lado tenemos el programa Comedores y Centros Comunitarios, que en plena, así como dijo Yolanda, en plena pandemia se estuvo trabajando y gracias al impulso de la sociedad civil. Y el otro es la ley 6601, que es la ley de CONADA, que después mi colega les va a hablar brevemente qué implica CONADA, que es el Consejo Nacional de Donación de Alimentos, que tiene que ver con ese régimen de donación y política de desperdicio de alimentos, ¿verdad? Cómo el Estado debe intervenir para los casos de donación y desperdicio de alimentos, que finalmente tiene que ver con esa eficiencia y la administración de los alimentos para poder garantizar esa seguridad alimentaria tan necesaria, ¿verdad? Entonces, esos son dos aspectos clave que el MDS tiene a su cancha. Y lógicamente la ley de derecho a la alimentación establece también la rectoría, y ahí es muy importante. El MDS como tal debe necesariamente fortalecerse, y fortalecimiento hablamos de recursos, reorganización de recursos humanos, eficiencia de esos recursos, presupuestos actuales que tenemos. O sea, hay muchas cosas que reformar ahí, ¿sí? Entonces, esta ley es demasiado clara, porque lo que yo entiendo y también tiene que ver con la postura institucional del MDS, de que por supuesto que estamos a favor de la ley. Entendemos que esta ley realmente va a contribuir en el fortalecimiento y sobre todo en el reordenamiento de esas 49 programas que hablaba Fabiola. 49, parece que es mucho, ¿verdad? Y realmente si nos vamos a la práctica, todavía hay personas con hambre, todavía hay niños con desnutrición, todavía no estamos garantizando el futuro de las personas. Entonces, yo creo que esto de MS celebramos esto, es demasiado importante esta articulación entre los tres poderes, ojalá esté también el Poder Judicial, porque tiene que ver realmente tiene que ver con el derecho que está en nuestra Constitución, pero en la práctica realmente el Estado paraguayo no está pudiendo garantizar lo que está en nuestra ley. Entonces, celebro esta mesa, así que le paso a mi colega Miriam para que ella pueda explicar sobre CONADA. Sí, buenos días a todos. También agradezco este espacio. Mi nombre es Miriam Sarnikoski, estoy en la coordinación del Consejo Nacional de Donación de Alimentos, que está a cargo dentro del Ministerio de Desarrollo Social, la coordinación de esta instancia. Esta instancia conforman instituciones públicas y también del sector de las organizaciones civiles que tienen que ver con el sector alimentario. Entonces, desde este espacio también estamos comprometidos en apoyar políticas que tengan que ver con el derecho a la alimentación. En ese sentido, el Ministerio de Desarrollo Social todos los días está recibiendo demandas de sectores, ¿verdad?, vulnerables, donde están solicitando apoyo de insumos de alimentos. Entonces, esta ley es demasiado importante y creo que todas las instituciones que están relacionadas a la implementación de esta ley tenemos que sumar los esfuerzos para poder implementar efectivamente. Y desde ya nuestro apoyo, ¿verdad?, para poder hacer esta jornada que se tiene prevista de la audiencia, que pueda ser participativa. Desde el Ministerio nosotros podemos hacer también partícipe a los integrantes del CONADA, que son, como les decía, instituciones públicas y también del sector privado. Y por otro lado también están las organizaciones de los comedores comunitarios que asiste el Ministerio, que creo que podemos facilitarle ese listado de manera que se le pueda hacer también la invitación respectiva para participar en la audiencia. Y bueno, a las órdenes para lo que pueda apoyar desde el MDS. Gracias.
Asimismo, es justamente en nuestro descargo técnico, nosotros manifestamos que era muy importante que se prevea una línea presupuestaria para eso, era ya incluso en el proyecto de ley si es posible, porque después se requiere para cualquier acción, después vos necesitas recursos. Ya, gracias. ¿Me escucha? Estoy con una afonía. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Yo soy María José Méndez. Represento aquí, estoy con mi colega Víctor López, que es el asesor jurídico. Representa la unidad técnica del Gabinete Social, la Presidencia de la República. Nosotros celebramos este proyecto de ley porque nos parece que aborda una temática sumamente sensible y desde la unidad técnica, o sea, desde el Gabinete Social, se viene impulsando el sistema de protección social, que es una política pública que busca justamente proteger a todos, ¿verdad? Desde el inicio del ciclo de vida hasta el final. Entonces, es una política pública bastante abarcativa y en el marco del Pilar 2 busca promover justamente la inclusión económica y vuelvo a resaltar que nos parece que el proyecto de ley aborda una temática sumamente sensible, relevante para nuestro país y que se evidenció aún más durante la pandemia. En ese sentido, nosotros, de hecho, estuvimos trabajando con la comisión, participamos en ciertos espacios que nos permitieron hacer algunos aportes al proyecto y que en nuestro caso, nosotros trabajamos muy de cerca, obviamente, con todas las instituciones del Poder Ejecutivo que integran el Gabinete Social y en este caso en particular con el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, en ese sentido, nosotros acompañaríamos, por supuesto, la postura, la tesitura del Ministerio de Desarrollo Social respecto a la rectoría de la ley y respecto a el ámbito, a las cuestiones relativas a la política pública o a la instancia que crea este proyecto. Entonces, señalar un poco esto, que desde el Gabinete Social hacerles llegar también el saludo de la ministra Raquel Román, ¿verdad? Que nosotros evidentemente estamos aquí por sus indicaciones, y señalar nuevamente que para el Gabinete Social es suma importancia este proyecto. Me quedo un poco por ahí. Muchas gracias. Sí. Gracias. Bueno, muchas gracias. Me presento, soy Ninia Torres, de la Secretaría Técnica de Planificación y por supuesto también agradecer la invitación para poder formar parte de esta reunión, que precisamente en estos tiempos las reuniones se enciman, así que razón por la cual tuve que llegar un poco tarde. Y por supuesto también comentarles que desde la STP apoyamos definitivamente una ley como esta, que es muy, pero muy importante para que las acciones a nivel de familias, de territorios, pueda dejarse de lado y poder tener un apoyo desde los sectores públicos, privados, inclusive, para que se pueda realmente mejorar todo lo que tenga que ver con seguridad alimentaria fundamental, y más en un país como el nuestro. Un país como el nuestro donde realmente hay mucha riqueza de todo lo que tenga que ver con alimentos y eso lo sabemos apenas sacamos un pie fuera del territorio paraguayo y ya reconocemos y valoramos hasta lo que es el mango, ¿verdad? Entonces, yo no quisiera hablar mucho sobre esto, estoy segura que desde el Ministerio de Desarrollo Social y también en el marco de la comisión ya lo han comentado, decirles que por supuesto nosotros también apoyamos este proceso. Nos han remitido la ley desde 3 comisiones, ¿verdad? De la Cámara de Senadores precisamente, y bueno, esta comisión nos ha invitado a poder conversar el día de hoy, decirles que tenemos un dictamen que les va a llegar en cualquier momento, pero definitivamente en general apoyamos este proceso y qué mejor que el Ministerio de Desarrollo Social, que fue creado precisamente para el desarrollo social y la salida de la pobreza del pueblo paraguayo, que coordine y tenga a su cargo esta ley. Así que es todo, muchas gracias.
Buenos días, muchas gracias. Estamos acompañando desde el Ministerio de la Mujer a nuestra viceministra y realmente celebramos, yo soy parte del Viceministerio de Igualdad y No Discriminación, que es el otro viceministerio del MinMujer. Hemos también acercado en su momento, hemos trabajado y hemos acercado los aportes y realmente me viene en la memoria de las audiencias anteriores que decían de que el hambre tiene rostro de mujer y de niña, de niños, ¿verdad? Entonces es demasiado importante esta propuesta, este anteproyecto de ley y estamos en equipo y los viceministerios misionales en el MinMujer se han unido para acercar también los aportes institucionales que consideramos muy importante que puedan tenerse en cuenta. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Karina Ramírez, yo soy directora del Ministerio de la Mujer y estoy trabajando muy de cerca con la viceministra, a las órdenes. Muy buenos días, les saluda Víctor López de la Unidad Técnica del Gabinete Social y como dijo mi colega que me precedió en el uso de la palabra, estamos muy agradecidos por la invitación, la cordial invitación de la comisión y desde el Gabinete Social estamos a disposición para colaborar en la construcción de este proyecto de ley que consideramos es de suma importancia para nuestro país. Muchas gracias. Muy buenos días, yo soy Carmen Papalardo, asistente de la viceministra Melissa Lacasa. Soy Alba Maidana, de la Dirección de Políticas Agrarias de la Dirección General de Planificación del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y solamente resta decir, como la mayoría está expresando, que acompañamos la iniciativa, atendiendo que el Ministerio de Agricultura y Ganadería siempre ha contribuido en apoyo a los pequeños productores y también por supuesto, a la agricultura familiar. Entonces, por la, digamos, trayectoria y para fortalecer la producción, estaríamos apoyando esta iniciativa. Y tomamos con mucho agrado, ¿verdad? Porque es justamente uno de los ámbitos que trabajamos como ministerio. Gracias. Bueno, creo que así culminamos el proceso de presentaciones. Realmente es muy honorable la calidad de técnicos que conforman esta mesa y esta reunión. Agradecemos que hayan participado y sería muy importante dar uso de palabra ahora a las personas que quieran dar algún parecer técnico o alguna modificación antes de continuar. ¿Sí? Adelante. Quiero aprovechar este espacio para poder manifestar la visión municipal de este proyecto. Yo veo que acá están justamente representadas las instituciones y están las personas, los actores principales que van a impulsar este proyecto. Nosotros vemos como algo de prioridad, es prioritario el tema de alimentación adecuada. A nivel nacional es un flagelo que afecta a nuestra niñez, a nuestra adolescencia y a todas las etapas de la edad, ¿verdad? En todas las etapas de la edad presente. Entonces nosotros del sector municipal acompañamos el proyecto. No encontramos ninguna objeción en el texto, en la redacción, pero sí quiero hacer hincapié en un punto, porque esto va a seguir tratándose y generalmente se quiere modificar luego cuando está en manos de los senadores y diputados. En el tema de la línea presupuestaria, que siempre es el plagueo de todo el sector municipal, todos los que trabajaron alguna vez con el sector municipal siempre van a escuchar esto, ¿verdad? Nosotros participamos solamente del 5% de la renta nacional. Somos uno de los países a nivel sudamericano
que tienen menor participación de los gobiernos locales en la renta nacional. ¿Qué es lo que ocurre generalmente con estos proyectos de leyes? Que cuando elaboran la línea presupuestaria que se va a destinar al proyecto, generalmente ya incluyen una participación de algún impuesto o de alguna renta del sector municipal. Y nosotros tenemos ya déficit con las funciones que cumplimos, con lo poco que recaudamos, y muchas veces nos suman mayores responsabilidades, pero dentro de la misma cantidad de recursos que ya manejamos. Como ejemplo doy la ley que salió en el 2021 sobre la creación de Secretaría de Prevención y Tratamiento de Adicciones. Es una iniciativa excelente, es algo necesario, es también una función a nivel municipal, porque nosotros somos un pequeño gobierno, pero a nivel local. Pero, ¿qué hicieron? Nos quitaron el 20% de las recaudaciones por actividades comerciales de ventas de bebidas alcohólicas, el 50% de lo que es actividades y espectáculos públicos. Eso ya se venía destinando a actividades y programas que tenían las municipalidades, y ahora nos encontramos con la obligación de crear nuevos recursos para poder cubrir esa obligación que nos habían designado en la ley. Actualmente creo que 2 municipalidades o 3 son las que tienen esta secretaría formada, porque no hay presupuesto para poder cumplir con lo que la ley establece, porque nos piden, por ejemplo, que sea un profesional formado a nivel universitario el que esté a cargo de la secretaría, que tenga un salario en municipios muy en el interior del país. Es imposible mantener una capacidad como esa. Tenemos más de esos 270 municipios, no vamos a tener 270 profesionales para cubrir cada uno de ellos. Entonces, esas son cuestiones que se tienen que ver en estos proyectos de ley, por más que sea de prioridad y que sea necesario que esto se cumpla. Veo con muy buenos ojos que acá dejaron a criterio de las municipalidades en sus ordenanzas presupuestarias. Si esto se mantiene así, yo creo que va a ser algo que se va a lograr en forma progresiva. Pero siempre tienen que tener también presente que cuando quieren que esto baje a los gobiernos locales, tienen que ver algún tipo de participación en la renta nacional para que se puedan crear los espacios adecuados para tener capacidades instaladas en los municipios. De lo contrario, esto se va a manejar a nivel ministerio y viceministerio. ¿Y qué es lo que pasa? Se centraliza en Asunción y área metropolitana. Entonces, queremos nosotros que esto no se convierta en un FONACIE donde Asunción tiene el 100% de los colegios cubiertos y en el interior del país no tenemos más de 1 o 2 escuelas con las que podamos brindar la alimentación escolar. Queremos que esto sea realmente un proyecto que alcance a todo el país y que no se centralice como otros proyectos que ya tenemos esa mala experiencia. Entonces, solamente eso quiero que se tenga en cuenta. Yo sé que esto se va a seguir hablando, pero al momento que se debata de vuelta en las comisiones, que este tema no se modifique, que no se quiten más recursos a las municipalidades de algo que ya estamos muy cortos para poder desarrollar. Y si es que van a destinar recursos, que sea de la renta nacional, no de impuestos municipales. Solamente eso. Muchas gracias. No sé si alguien más tiene algún aporte para agregar. Sí, adelante. Justamente respecto al tema de los recursos, nosotros como Ministerio de Desarrollo Social, justamente en nuestro informe también de técnico manifestamos, ¿verdad? Que en el proyecto de ley ya se puedan definir, digamos, los recursos necesarios, porque hemos visto otros proyectos de ley donde ya se asignan el presupuesto, porque si bien acá dice, ¿verdad?, que se asignará y que se gestionará con el Ministerio de Hacienda, después eso es toda una lucha. Nosotros como institución que pasamos de Secretaría de Acción Social al Ministerio a hacer un Ministerio de Desarrollo Social, tenemos nuestra misma estructura presupuestaria. Entonces, para cualquier acción que este consejo, y lo digo por experiencia, por el Consejo de Donación de Alimentos mismo, que también salió la ley para que el Ministerio desarrolle, lo ejecute y coordine, sin recursos cuesta, ¿verdad? Tuvimos que solicitar apoyo a la cooperación internacional para empezar los primeros trabajos. Ahora FAO nos estuvo apoyando, siempre estamos recurriendo a otras instancias si es que ya no están asignados recursos. Solamente eso, si era posible poder incorporar algo más específico, sería bueno. Gracias. Realmente es un punto muy importante y muchas gracias. También aprovecho para recordar, creo que va con el punto que en el decreto reglamentario 3678, específicamente en el artículo 13,
establece que la STP debe diseñar una estrategia de género para la seguridad alimentaria. Entonces sería muy importante impulsar en este tiempo y en este proceso esa política pública para que pueda acompañar también a la ley y tenga todas las reglamentaciones que sean necesarias para cubrir la seguridad alimentaria del país. No sé si alguien más tiene... Sí, adelante. Sin permiso, solamente quería consultar si es que llegó a esta comisión el parecer del ministerio, porque fueron varias comisiones que nos remitieron para parecer técnico. Entonces, como para poder asegurar, eso para nosotros es muy importante que se tengan en cuenta, como había dicho anteriormente, el parecer técnico del INAH, que es nuestra dependencia competente en materia de política sanitaria en alimentación y nutrición. Son específicamente dos puntos, o sea, son dos artículos, el artículo 4, literal H, y el artículo 6, literal D, pero son cuestiones como para poder armonizar la terminología, no sea que tengamos dos leyes con terminologías distintas, entonces nada más eso. Me confirman que sí, que llegó el parecer técnico. La comisión está al tanto. Permiso. Nosotros hemos tomado nota de los 3 dictámenes técnicos que han llegado de 3 diferentes ministerios, pero a ese respecto nosotros queremos trabajar en forma conjunta con la Comisión de Equidad y Género y la de Legislación, pero una vez realizada ya la audiencia pública, queremos tener muy en cuenta y lo vamos a hacer la opinión de la sociedad civil. Por eso es que esta reunión es más bien de actos preparatorios para la audiencia pública. Y sí, compañera, también opinamos lo mismo, que el INAH es realmente súper importante en esto, ¿verdad? La representante de la FAO tiene la palabra. Gracias. Nosotros también, como les dije, tenemos un descargo técnico que le enviamos al Frente Parlamentario de Lucha contra el Hambre. Eso también podemos acercar y poner a disposición. Entiendo que varias de nuestras recomendaciones se incorporaron en la propuesta de ley, pero sí entiendo que el elemento de gobernanza es muy importante. De nuestra parte, reiterar que sería muy importante que bajo el liderazgo del MDS sí tengan un co-liderazgo algunos ministerios también, ¿verdad? Porque muchas veces también eso ya nos pasó con otras propuestas técnicas con el ministerio, que a veces el ministerio queda como mandatorio y rector, pero no hay corresponsables. Un ejemplo les doy: la ley de mujer rural, la lidera el Ministerio de la Mujer, pero es corresponsable el Ministerio de Agricultura y Ganadería, por ejemplo. Entonces, pongo a consideración que se tenga en cuenta al INDI, ¿verdad?, por ser el sector, al Ministerio de la Mujer y a la Secretaría Técnica de Planificación y al Ministerio de Hacienda, que son los 4 ministerios que entiendo podrían ser como corresponsables, y el Ministerio de Agricultura por la producción de alimentos, ¿verdad? Pero en realidad es una propuesta de ver cuál podría ser el mejor mecanismo de gobernanza que le dé las patas operativas al Ministerio de Desarrollo Social para poder avanzar en lo que se plantea. El otro elemento que sí considero muy importante es tener bien claro a quiénes o en qué nivel de priorización la ley puede determinar los beneficiarios de la ley, ¿verdad? A veces dejamos muy amplio al decir también personas vulnerables o de los sectores en situación de pobreza, pero ¿cuál es el rostro que queremos que se priorice de todos, fundamentalmente? Y el tercer punto, dentro de toda la propuesta de ley, hacer como una revisión en donde aparezca la palabra malnutrición y no desnutrición solamente, si no estamos limitando a un aspecto de la salud muy vinculada a la desnutrición. Sin embargo, también un dato que me olvidé pasarles: Paraguay tiene un alto índice de obesidad infantil. Estamos en América Latina como el tercer país con más índice de obesidad infantil, y eso eleva las enfermedades no transmisibles que ustedes saben, diabetes, enfermedades respiratorias. Entonces es muy importante también poder identificar de alguna manera ese sector con una escala de priorización o con una escala de poder ver esto, y lo mismo los territorios a los cuales debería empezar a trabajar o impulsar la ley, porque tenemos territorios identificados con el MDS, con el Sistema de Protección Social, en alta situación de pobreza extrema, grupos muy específicos que se pueden georreferenciar. Entonces me parecen elementos importantes que la ley debería determinar. Y el último punto, que coincido con el colega de las municipalidades y también con el MDS, es la línea presupuestaria, que entiendo que fueron discusiones que ya se tuvieron con otras comisiones y que desde FAO también hicimos una recomendación de que si en la ley es viable poder poner ese tipo de instrumentos, ayudaría mucho a agilizar varios procesos
antes que la reglamentación salga. Eso por mi parte. Muchas gracias. ¿El Ministerio de Desarrollo Social? Sí, ahí lo de la propuesta de la FAO respecto a la, ¿cómo se dice? A la ¿cómo es que Fabiola? Corresponsable. Ahí hay que tener en cuenta una cuestión. En el marco de los ODS está previsto que el ODS 1, pobreza, después hambre cero. Ahí tenemos eso, reducción de hambre cero, tenemos una custodia en este caso con el MAC, ¿sí? El Ministerio de Agricultura y Ganadería. Entonces habría que pensar en ese sentido, cuando hablamos de correctores, digamos, o corresponsables, ¿qué institución central? Yo plantearía el MAC, ¿verdad? Al menos que después eso podamos debatir, pero son cuestiones claves que hay que plantearlo en el proyecto, ¿verdad? Y el tema presupuestario, de hecho que eso es clave, porque nosotros tenemos ya casos, tenemos experiencia de leyes que fueron aprobadas y sin presupuesto. Es frustrante para nosotros. Pero también hay que entender también el tema por eso el tema del reordenamiento es muy clave, porque tiene que ver con esa diversidad de programas que están todos desarticulados y por lo tanto ineficiencia en la gestión, ineficiencia en el uso de los recursos y toda esa cuestión que ya sabemos, ¿verdad? Entonces, el tema presupuesto es clave. Y el tema del rol el gobierno local, que hablaba el representante del gobierno municipal, ¿verdad? Él decía de que la ley pueda prever alguna participación en la renta nacional. Tiene mucho que ver también eso, porque al momento de la realidad en territorio uno se va y el municipio te dice no tengo recursos, y la institución y usted lo que cuesta la articulación efectiva entre el gobierno central y local. A veces es fácil, decimos en teoría la articulación, pero en la práctica es sumamente difícil. O el gobierno central no toma en serio su trabajo o el gobierno local no toma en serio su trabajo. Uno de los dos, hay un problema siempre ahí, ¿verdad? Entonces, pero la participación del gobierno local es clave, sobre todo cuando hablamos de hambre cero, sobre todo cuando hablamos, porque tiene que ver con ese desarrollo territorial comunitario, economía social, economía circular. O sea, es demasiado importante el rol del gobierno local en este aspecto, ¿verdad? Porque a veces es fácil de tirarnos las pelotas. Nos tiramos la pelota a nosotros, el gobierno central, le tiramos la pelota al intendente, el intendente nos tira la pelota a nosotros. Eso es lo que comúnmente, generalmente hacemos, ¿verdad? Y eso es, ojalá que eso no se dé más, ¿verdad? Entonces, por supuesto que el gobierno local es clave. En todo caso, se pueda pensar cuando hablamos de presupuesto, es muy importante garantizar en esta ley. Porque si no garantizamos, queda otra vez como letra muerta y es muy difícil de trabajar y sobre todo también de dividir responsabilidades también, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso reforzar un poco el análisis de eso, de esta ley vinculada al presupuesto. ¿La representante Ollas? Sí, si bien nosotras también hicimos el estudio de la ley, lo que quisiera es presentar algunos desafíos así generales que estamos viendo, ¿verdad? Porque necesariamente esta ley, para poder implementar y llegar al objetivo trazado, va a implicar la realización de profundos cambios en la gestión burocrática a nivel municipal, departamental y nacional, ¿verdad? Entonces, las instituciones tienen que revisar su gestión, hacia dónde va realmente, si va a transformar la realidad que estamos teniendo con un 25% de pobreza o vamos a seguir dando vueltas sin concretar los proyectos. Eso implica, porque muchas veces existen los recursos o con pocos recursos se puede realizar un trabajo transformador. Y lo que esto merita entonces es trabajar la transparencia en la gestión pública y la adecuada distribución de los recursos públicos. Una experiencia que hemos realizado hace muchos años
al inicio del 2000 en el municipio de Loma Grande, nos demostró de que es posible con pocos recursos y con la participación de las organizaciones poder implementar proyectos de alimentación. La municipalidad solamente destinaba 2 millones y el trabajo estaba en los consejos de desarrollo y 4 y 5 instituciones públicas participaban, incluso desde una visión integral, ¿verdad? Porque se empezó a activar la economía local. Las chacras, los tambos eran los que proveían de los insumos. Entonces, nos da cuenta de que tiene que darse profundos cambios en la gestión pública y una planificación que vaya verdaderamente no para cumplir solo con la Secretaría de Planificación o para que mi presupuesto sea aprobado, sino que para verdaderamente transformar la realidad. Por otro lado, creo importante la articulación, coordinación o centralización, ya verán las instituciones, de estos programas que estamos mencionando. Si existe 49, pero nuestra pobreza y desnutrición aumenta, tenemos que revisarnos qué es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces tiene que haber una coordinación. Y lo otro es la institucionalización verdaderamente de las políticas. Estamos a escasos meses de un cambio de gobierno y siempre, históricamente, lamentablemente en nuestro país, eso implica cambios en toda la línea de trabajo y cambios en las personas que adquirieron capacidades y se involucraron como técnicos y técnicas, pero estos son cambiados o sacados de esa gestión. Y eso ocurre cada periodo en las municipalidades, en las gobernaciones y a nivel nacional, ¿verdad? Y tiene que haber claramente una apertura a la participación. Desde el 89 estamos hablando en todas las leyes municipales, departamentales, nacionales, que va a haber participación, pero nunca esa participación se concreta efectivamente, ¿verdad? Entonces, eso es fundamental. Y otro desafío desde las organizaciones de la sociedad civil es que verdaderamente las y los representantes sean genuinos representantes de ese sector, no que vengan a ocupar cargos y decir que representan a un sector, pero su gestión es no participativa y no dialogada con los verdaderos referentes de las organizaciones, ¿verdad? Entonces, yo creo que esos son un poco en línea general los desafíos que tenemos para que esta ley se concrete y no sea una ley que va a dormir. Y el tema de presupuesto, ¿verdad? Claramente tiene que ser un presupuesto realista. La ley de comedores no tiene un presupuesto que pueda verdaderamente concretar una alimentación nutritiva, continua, ¿verdad? Y el otro gran desafío y cambio que se tiene que dar es concretar la compra de la agricultura familiar campesina. No podemos seguir pretendiendo mejorar la alimentación, la nutrición y seguir que en el campo se sigan perdiendo y se siga empobreciendo el sector campesino cuando son los que alimentan al mundo, ¿verdad? No así la soja. Gracias. Muchas gracias, realmente muy interesante. Y sobre el punto es importante recordar de que hemos avanzado en lo que es la Ley de Mujer Rural, que es la 5446 con su decreto reglamentario, que es el 3678, en el cual dentro de su objetivo específico habla de la seguridad alimentaria y está siendo trabajada en el seno de la Comisión Interinstitucional de la aplicación de la ley, que conforman 28 instituciones. Y es muy importante porque en el marco de la ODS 5, que nos habla de lo que es la igualdad de la mujer,
Esto se enlazó con la ODS 1 y 2, que es de la erradicación de pobreza y hambre cero, lo cual representa realmente un avance para el sector rural, para las mujeres, y como habían mencionado, como el hambre tiene rostro de mujer, ya lo estamos implementando y es importante que la mesa conozca también este tipo de leyes que fueron implementadas y que están siendo de beneficio para todas las mujeres del país y sobre todo del sector rural. No sé si alguien más tiene algo que agregar. Nuestra representante de la comisión. Mira, señora viceministra, Cira, a ese respecto yo quería también sumar a tus observaciones que si bien es cierto, se crea el Consejo Asesor de Soberanía y Seguridad Alimentaria, donde habla en su artículo 12 de que también formarán parte de este consejo 2 representantes de organizaciones civiles. Bueno, sería importante que nosotros, articulando a nivel nacional, veamos cuáles son las reales organizaciones civiles que le representan a la paraguaya y al paraguayo, al niño, al vulnerable, al indígena, a nuestros chiquitos discapacitados, a los abuelos, ¿verdad? Yo creo que es un artículo que tendríamos que trabajar, ¿verdad? Para no caer en lo que nuestras compañeras de la articulación de Olla sabemos, ya que ya nos tocó en su momento pasar por condiciones de marginación y exclusión social en nuestras luchas diarias, ¿verdad? Me gustaría que vos nos ayudes a ese respecto con las compañeras para ver cómo mejorar ese artículo, ¿verdad? Y no sé, tenemos también, me gustaría ver cómo unir a nuestras compañeras indígenas, a los compañeros indígenas en esto. Creo que vos también tenés contactos, yo voy a ver también. Me gustaría involucrarle a la mujer campesina, al agricultor. Acá está muy, muy citadino, parecieran los artículos que yo entiendo que nosotros podemos modificar en comisiones, ¿verdad? También es importante a todas las instituciones hacer extensiva el pedido de invitar a las organizaciones de la sociedad civil para que puedan participar de la audiencia pública que vamos a tener el 5 de junio. Es importante que participe la mayor cantidad de organizaciones, que ellos se sientan también involucrados y que puedan levantar su voz ese día para que esto realmente cumpla con el objetivo que queremos que sea de beneficio a la ciudadanía. ¿Quieres dar una palabra? Sí. Quería, permiso. Quería nomás mencionar y extender también lo que mencionó ya la viceministra en relación a la participación de la sociedad civil en el seno de la Comisión Interinstitucional de Aplicación de la Ley de Mujer Rural. Y en ese sentido, gracias al apoyo de la FAO, se diseñó un modelo de participación de la sociedad civil en el contexto de la CIAL, que es la Comisión Interinstitucional de Aplicación de la Ley. Y en ese sentido se está trabajando en los territorios y enseñando, digamos, a las organizaciones, a las diversas organizaciones de mujeres emprendedoras, mujeres que trabajan el tema de la alimentación en territorio, ¿verdad? De cómo se dará ese modelo de participación en esta instancia de implementación de la ley. Nada más que eso quería complementar. Gracias. Sí, adelante. Nada más, para coincidir con algunos exponentes, desde el Ministerio de Educación y Ciencias, en el modelo país de la incorporación de una política pública en el marco de una ley que ha nacido en el 2014, que creo que la mayoría de las instituciones que están presentes hoy aquí en rectoría, y también desde el punto de vista de cooperación por ser representantes de la sociedad civil, han acompañado un poco ese crecimiento
Es digno coincidir con el representante de OPASI que cuando una ley nace con una intención de honrar una deuda, digamos, a nivel país respecto a uno de los principios básicos del ser humano, que es el derecho a la alimentación, en 9 años de no un crecimiento, sino estaba dado desde la constitución de un presupuesto. Aquí le tengo al director de DGAF y también la directora general de Derechos Humanos sabrá que recibimos constantemente pedidos de informe respecto a si estamos siendo realmente garantes o no de ese derecho a nuestra población estudiantil. Y desde asesoría jurídica que consolidan por el informe que remitimos aquí, hemos visto que si no le ponemos números y fondos de dónde van a provenir esos números que van a representar económicamente una inversión del Estado a estos sectores, esto quedaría hoy como el Ministerio de Educación y Ciencia supeditado a un presupuesto que no ha crecido en los últimos 5 años, hablando de alimentación escolar. O sea, solamente en Capital, apoyando lo que decía a nivel municipal o gobernaciones, hemos sostenido un presupuesto, el mismo presupuesto hace 5 años, que a beneficiarios prácticamente está dando de comer al doble de una matrícula que teníamos hace 5 años. O sea, teníamos en Capital 35.000 beneficiarios de alimentación escolar y el servicio de merienda, almuerzo, colación, para que entiendan el turno noche, al que trabaja mañana y tarde, pero va al turno noche a estudiar, recibe una ración de una colación. Aquí la directora de alimentación puede dar más detalles, pero esto no representa, y en números macros, cuando una ley de este tipo tiene esa intención con fuerza de garantizar y su presupuesto no acompaña, es una matrícula de 1.450.000 estudiantes del sistema educativo, cuando somos uno de los países que tenemos la mejor producción y la mayor desde el punto de vista lácteo, no puede cubrir apenas el 50% de una ración de leche diaria, de un vaso de leche, para que vean la relación producción versus lo que implica justamente llegar a los 1.450.000 chicos que deberían de recibir un vaso de leche o una ración de palito, rosquita o algún fruto, ¿verdad? Eso es lo que está. Desde el punto de vista de alimentación, es así como está la repartición presupuestaria según FONACYDE, es un fondo que tiene caduco, tiene vencimiento. De ahí nosotros tenemos que pensar como país para atender a esa población estudiantil y hay que valorar un poco lo que representó en la línea de las ollas populares recibir cuando el modelo no era ese, era el de plato fresco, porque la intención de la ley de 2014 tiene la de la educación alimentaria, justamente por las enfermedades no transmisibles, que tiene que ver con esto de desarraigar un poco la obesidad o la malnutrición, ¿verdad? Entonces, algo que quiero dar énfasis es que si este proyecto de ley no nace con una intención clara de un presupuesto que va a poder escalar el modelo, va a tener la misma experiencia que nosotros hoy estamos asumiendo como un análisis profundo del punto de vista presupuestario para sostener el modelo. No es un modelo asistencialista, los planes de desarrollo nos hablan a nosotros desde el bienestar del estudiante, que lo que nos busca es dar una asistencia para que tenga el plato, sino que mejore su calidad de vida, entendiendo que recibiendo una correcta alimentación o una educación alimentaria, efectivamente puede tener un desarrollo, mejores oportunidades, ¿verdad? Eso es uno, haciendo un poco de énfasis a nuestra experiencia de ley, como ley de alimentación escolar. Lo segundo es el modelo de gestión. En rectoría, el Ministerio de Educación y Ciencia es responsable de la ley como Secretaría Ejecutiva, pero tiene un modelo de cogerencia a través del ETI, que es un equipo técnico interinstitucional. Hay que reconocer que la participación por parte de la sociedad civil es muy importante respecto a los aportes, el sentir lo que el campo, las personas que están en el día a día, las que mezclan los productos para servir un plato fresco, saben y sienten lo que implica
pero independientemente de que las personas estemos de paso en los cargos, técnicamente se tienen que sostener los procesos. Entonces yo creo que en un modelo de alimentación escolar, que podría ser un modelo de alimentación como derecho fundamental a nivel nacional, tiene que tener un equipo técnico interinstitucional. ¿Por qué? Porque desde el INAN, por dar una referencia, ayer teníamos el tema de los edulcorantes y eso lo resuelve un equipo técnico interinstitucional donde hay una instancia técnica que tiene un equipo que se ha formado y ha tenido. Entonces, si bien hay una posición social de la participación que hay que respetar el sentir de las personas que están en la primera línea, quienes administran esas necesidades, por otro lado, tenemos que sostener este tipo de proyectos desde un equipo interinstitucional en el pensamiento científico de las personas que aportan, independientemente a quienes gestionamos dependencia, pasemos, ¿verdad? Y lo último, hoy nosotros tenemos que redefinir a lo mejor la ley de alimentación escolar en función a estos dos elementos. El presupuesto no está llegando en alimentación escolar al 50% de la población beneficiaria de los 1,5 millones, y respecto a merienda y el vaso de leche, que es 750.000 aproximadamente el promedio. Entonces, ¿por qué? No porque el ente rector o la intención de quienes gerencian no lo puedan asumir en intención. Es porque el presupuesto hace imposible de que esto pueda escalar, así como dice la ley, gradualmente y dar saltos cualitativos. Porque entendemos que en el caso de los chicos, alimentar a un chico implica mejorar sus rendimientos en aspectos pedagógicos. Y hablando de entornos y recursos para el aprendizaje, no solamente por lo que está marcado en ODS, sino por lo que un chico cuando a las 11:30 de la mañana y en el monitoreo que hacemos en Capital, está parado ya con su mochila al final, esperando su plato, porque es el único plato de alimento que va a recibir en el día, a lo mejor en zonas vulnerables, ¿verdad? Entonces eso un poco justifica totalmente la reflexión de la ley, pero tengamos una ley en discusión por comisión que consideren estos aspectos en aplicabilidad. Solamente el aporte del MEC, no sé si mis compañeros, tanto la de Derecho, el asesor jurídico o presupuestariamente aquí, Don Elmar, pueden reforzar algo de lo que dije, o la propia directora, pero ese es un poco el reflejo del informe que veníamos trabajando. Gracias. Muchas gracias. Sumando un poco lo que dijo el director Hugo Tintel, es confirmar primero que nada si es que llegó el informe ya como una respuesta oficial de nuestro ministro de Educación. Tenemos varias observaciones, consideraciones y sugerencias en cuanto a los artículos específicos, ¿verdad? Y eso sería importante saber si es que va a ser considerado antes de la audiencia pública, por sobre todo porque sabemos que es un tema sensible que hace a lo que es igualdad de género, ¿verdad? No queremos mencionar, pero es realmente el punto sensible que tenemos como institución, y a eso en el inciso C pedimos realmente, y en varios de los artículos también, ¿verdad?, haciendo esa especificación de terminología, ¿verdad?, que sea realmente enmarcado en lo que está establecido en la Constitución Nacional, ¿verdad?, que hablamos de la igualdad entre hombres y mujeres, solamente eso. Y después otros artículos también que hacen a lo que es derecho y convención del niño, como también la ley, la 5033, que es de la convención de la OIT, y bueno, algunos que otros ajustes también que hacen enmarcado a lo que es alimentación escolar y observaciones ya muy técnicas y específicas que hacen en relación a la función misional del MEC. Solamente eso. Nota, doctora, de las correcciones, las sugerencias que ustedes enviaron. Vamos a trabajar en comisión al respecto. Sobre el punto también recalcar que la comisión ha tomado nota de todas las ponencias que tuvimos el día de hoy. En honor al tiempo también de todos los presentes, si hay algún aporte más, en caso contrario, dar por finalizada la reunión y convocar a una reunión previa a lo que va a ser la audiencia pública del 5 de junio para el miércoles 24 de mayo, que sería el próximo miércoles, en el mismo horario, y ya teniendo todos los ajustes y todas las ponencias
y sugerencias que cada institución ha realizado el día de hoy y que también la podrá realizar a través de los correos electrónicos que la comisión va a estar compartiendo. Entonces vamos a tener un plazo de una semana a posterior de esta reunión y luego esa reunión previa una semana antes del 5 de junio, que recordamos una vez más, es muy importante que cada institución pueda invitar a las organizaciones de la sociedad civil para dar realce y para que realmente genere un impacto este proyecto que se está presentando. Nosotros también buscaríamos una sala más amplia para el siguiente miércoles, a fin de que podamos también invitar a nuestros compañeros campesinos, a nuestros hermanos indígenas. Me gustaría también invitarle al Ministerio de la Niñez, creo que es prudente hacerlo también. Nosotros compartiríamos con ustedes unas sugerencias, una serie de ideas a los correos que dejaron hoy. También si ustedes quieren compartirnos sugerencias o mayor información, la FAO veo que tiene bastante información que nosotros no estamos contando. Y nada, agradecerles, celebro el compromiso de los compañeros del Ministerio de Educación, estoy gratamente sorprendida, me gustaría visitar con ustedes alguna vez ese monitoreo que hacen a la merienda escolar, a las escuelas, porque es apasionante que nosotros nos demos cuenta que somos de tanta bendición para nuestros compatriotas desde nuestros escritorios, ¿verdad? Y bueno, celebrar que hoy pudieron participar con nosotros y estamos atentos a todas las sugerencias que ustedes tengan a bien, también a quienes más podemos invitar, a los compañeros representantes de las municipalidades, nos encantaría que nos conecten con las autoridades pertinentes, con lideresas, con líderes sociales, con quienes realmente nosotros queremos socializar esto, porque al final para nuestros compatriotas va esta ley. Señora, agradecerle también su presencia, agradecerle a todos los compañeros de los diferentes ministerios. Para nosotros es un honor y es una bendición estar desde aquí. A mis compañeras olleras, mis luchadoras queridas, me emociona que siempre están. Siempre, yo les cuento que siempre les digo, ¿qué necesitan para venir? Ellas siempre están primeritas y les agradezco. Y bueno, aquí están las puñamareté que nos caracterizan, ¿verdad? Y gracias a todos. Muchísimas gracias, señora viceministra. Muchas gracias a todos y así damos por culminada la reunión.